En cualquier momento estamos luchando, Belén, ¿no? Así es, así es. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Miren a quienes están con nosotros. Y vamos a presentarle. Él es Blas Benítez. A ver, Blas Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. También está la Reina Dragón. Vamos a conocerla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por supuesto, el Rey Dragón. Miren, el Rey Dragón. Hacemos una mirada fija a la cámara, Rey Dragón. Pero asusta. En cualquier momento tira fuego. En cualquier momento tira fuego, será. Déjate de joder. ¿Quién fuma acá? No, nadie. Bueno, Albert, le da fuego ahora y sale el Albert, a partir de hoy, a partir de las 19 horas, inicia la grabación de lo que es esta nueva propuesta televisiva de Red Guaraní. Estamos hablando del programa Luchando, que se emite el 14 de marzo. Empieza a emitirse, sale al aire sábado 20 horas, 14 de marzo. Así es. Todos los sábados. Pero desde hoy ya estamos... Hoy es la primera grabación y están todos convocados. La convocatoria es gratis a las 19 horas. Así es, así es. Bueno, y ya vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados también. Claro, ¿qué tal? porque Buen son día. luchadores paraguayos, porque la mayoría de los luchadores originales, no originales, sino que el combo que vino primero es canadiense, es americano, ¿verdad? Inglés, pero ahora se van incorporando luchadores paraguayos. Es así, Rubén, ¿verdad? Así es el tema. Muy bien. Bueno, a ver, preséntense un poco paraguayos que van a pelear. Son fortachones algunos, otros no tanto, me parece. Acá el Rey Dragón parece que va a tener que verse. Vamos a ver qué recurso utiliza. Bueno, yo soy Blas Benítez, estoy en esto hace 15 años y soy el verdadero campeón acá. A la pucha, ya no hay otro campeón en Luchando. Excelente. O sea que vos le vas a desafiar a todos los extranjeros que vinieron, vas a mostrar la garra guaraní. ¿Cómo es el tema? Exactamente, yo voy a demostrar la garra guaraní a todos los pseudos luchadores que se hacen llamar luchadores. A ver, y el Rey Dragón parece que no le gustó tanto lo que dijo. ¿Qué decís, Rey? No me parece que sea la actitud de un deportista de esa manera. Debido a muchas cosas que está diciendo y haciendo, no me parece que esté a la altura de un gran proyecto como el que estamos. ¿Cómo tengo que estar para estar en la altura? Tengo que ser estudiante de Scotty, tengo que hacer todo lo que él me pida. No, yo no soy así, yo estoy en estos 15 años y a mí no me importa su clase, no me importa nada. Para eso yo aprendí solo y voy a estar siempre. Sí. Pero por eso está todos los días ahí, ¿no? Y vengo a mirar cómo ustedes están perdiendo el tiempo ahí. Ah, sí, ¿y por qué practicas también? No, no practico. Reina, decía algo porque se está peleando, a ver si podemos... No sé por qué estás diciendo eso, porque tenemos un excelente entrenamiento con Scotty y vos también entrenás y cada día mejorás. Así que no sé. Bueno, ahora vamos a aplaudirle todo a Scotty entonces. Lo mínimo. No quieran cepillarle a Scotty porque es voy a mostrar mi superfuerza. Pero a mí no me importa eso. Bueno. Vamos a tranquilizarnos. Estamos en vivo. Rubén, poner un poco alguna medida. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, por ejemplo? ¿Cómo hace la gente para venir hoy a las 19 horas a ver ¿A qué hora se abren los portones? Los portones abren hoy a las 18 horas. ¿Sí? El show empieza a las 19. Todos están invitados. La entrada libre y gratuita por ser el primer show. Queremos que conozcan, que vean qué es lo que estamos haciendo. Y sean todos bienvenidos. Están todos medio nerviosos, ya tranquilícense. No estamos nerviosos. Lo que queremos es que se sepa la verdad de cómo es la cuestión. Tenemos unos profesores impresionantes. Scotty está todos los días con nosotros. Y me molesta que haya personas que traten de ensuciar esto. Bueno, solo eso. Muy bien. No me parece justo. Le va a contestar algo para eso. A ver. Para usted es importante la práctica, porque usted no sabe nada. Como yo siempre dije, 15 años en esto de experiencia y no creo que él me enseñe algo a mí. Yo he visto luchas tuyas anteriores y estoy viendo un cambio. ¿Qué cambio estás viendo? Porque yo siempre fui el campeón paraguayo. ¿O vas a negar eso? ¿Cómo es el tema? ¿Se forman los grupos, se forman los bandos paraguayos contra extranjeros, buenos y malos? A ver, explica un poquitito para que la gente entienda qué es lo que vamos a ver en pantalla. Acá los que vienen nomás vienen todos nerviosos. Yo me pongo nervioso también. ¿Dónde se practica esto? Todos son independientes. ¿Sí? Todos son independientes acá. Todos están buscando lo mismo, que es buscar el campeonato de Luchando. Cada uno viene a buscar el título. Ahora, puede que se armen facciones, de alianzas. Hay un personaje paraguayo que me comentaron que va a causar furor. No quiero decir nada todavía, Belén, pero hay uno... ¿Sí? ¿Escuchaste hablar ya de algo de eso? Vamos a dejarlo ahí. No es Blas, pero... Vamos a dejarlo ahí, eso es una sorpresa todavía. Puede ser. Un enmascarado, pues. Bueno, está hecha la invitación, entonces hoy a las 19 horas se graba a las 18 horas. Estamos hablando del complejo textil, estamos hablando del programa Luchando
que arranca con la primera grabación esta tarde, esta noche a las 19 Así horas. es, así que a todos los fanáticos de este programa, de lo que tiene que ver con la lucha, les esperamos. Hoy a partir de las 18 las entradas gratuitas, pero ya Pueden después... solicitar en el Instagram, en el Facebook, Sí. ¿verdad? Sí, así mismo. Pueden entrar a la página de Como Buena Onda, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también las primeras 350 personas que lleguen van a tener acceso. Después ya vamos a estar a full con la capacidad. Claro. Hasta ahí llegamos. Claro, entrada, acceso limitado, obviamente. Claro que sí, así que Bueno, la gente tiene que apurar. Mucha suerte, vamos a estar ahí. Hoy, Éxito. ¿quiere decir algo, Grabón? Gracias por los 5 minutos de fama que le están dando al señor. Bueno, Un ratito. no. Antes que nada, Sí. Mariano, decirle a tu patrón Scotty que yo soy raza guaraní y el único campeón acá en luchando voy a ser yo, Blas Benítez. Así es, Scotty. Voy Esto es lo por que le ti. gusta hacer a él. Bueno, muy bien. Esto es lo que le gusta hacer a él. Vamos contigo, Natu, salvar.